¿Qué tal? Primer año, ¿cómo va? ¿Todo bien? Vamos a hablar hoy de las palabras clave y de otro recurso que se llama la titulación de párrafos. Son dos ejercicios que nos ayudan mucho a reconocer cuáles son las oraciones, ideas, palabras, conceptos fundamentales de un texto y a la hora del repaso, en lugar de volver a leer todo el contenido, simplemente tenemos que orientarnos con esas palabras clave o con esos títulos que hemos colocado al margen del texto para poder hacer un repaso muy eficiente eh, y muy enriquecedor para preparar una lección o un examen. ¿Qué es esto de las palabras clave? Bueno, como dice acá la imagen, consiste en una o pocas palabras, nunca muchas, nunca varias. No podemos marcar un montón de términos como palabras clave. Hay algunas que son las que tienen esta condición. Y estas palabras tienen un peso destacado en el sentido de un párrafo. Es decir, son importantes dentro de ese párrafo. Tienen a eso se refiere lo de peso, ¿sí? A la importancia que cargan para el significado de ese texto o de ese fragmento de texto. Si querés, vamos a ver otra definición muy similar, que mira, si te acordás lo que son las ideas secundarias de repetición, esta podría ser una idea de esas si estuviera incluida en un texto que desarrolláramos sobre este tema. Mira, otra definición de palabras clave es que mm, es el o los vocablos. Vocablo es un sinónimo de término, palabra. ¿Mm? Son vocablos que contienen la información más relevante y significativa de un contenido. De hecho, mira, si pudiéramos hacer, o si tuviéramos que hacer, la identificación de palabras clave, del concepto de palabras clave, sin duda que en este caso sería relevancia y relevante y significativa. En este caso, son las palabras relevantes y significativas. Y en este caso, eh, la de peso destacado. Peso destacado en el, con respecto al sentido del párrafo, ¿cierto? Bueno, ya sabemos qué son. Ahora bien, ¿cómo reconocerlas? ¿Cómo darme cuenta dónde están, cuáles son? Bueno, en principio, lógicamente, vamos a tener que eh, prestarle mucha atención al título. ¿M? Al título de ese capítulo, de ese artículo, de esa página. Bueno, va a ser fundamental y es probable que en el título eh, estén mencionadas las palabras clave que luego están en el desarrollo de un contenido. Hay que leer el texto más de una vez. Acordate lo que charlamos sobre lectura global, lectura analítica. Es conveniente hacer esos dos procesos antes de eh, ponerse a hilar más fino. Hilar más fino significa entrar en los detalles. Y en este caso, con la lectura global, como vimos, se hace algo superficial sobre el texto, pero ahí en la analítica y posteriormente en el repaso también, bueno, ahí es cuando lo trabajas al texto más en profundidad y uno de los ejercicios que se hace allí es esto de identificar las palabras clave. Por eso, para llegar a este proceso, hay que leer el texto más de una vez. Bueno, una recomendación clave que le hemos conversado en varias oportunidades: busca en el diccionario las palabras que no conozcas, porque incluso probablemente alguna de ellas puede ser una palabra clave.
Bueno, después deberías hacer esta práctica. Pregúntate de qué habla el texto. No te apures a señalar la primera palabra que te parece importante porque está al principio, por ejemplo. El otro día hacíamos un ejercicio con algunos de ustedes y alguien respondió, ahí se apuró y la primera oración que salía y el primer concepto, dijo, este es el tema, esta es la palabra clave, esta es la idea principal. Y no, en realidad era una introducción. Y esas cosas son habituales, ¿no? No nos apuremos a señalar lo primero que pinta como importante porque puede no serlo, puede ser una introducción o una idea secundaria o algún dato accesorio. Después de leer el párrafo entero o el contenido que tengas que estudiar, ahí pregúntate, ¿qué me está diciendo? ¿De qué me está hablando? ¿A qué responde esto? Bueno, y ahí va a saltar con más claridad. Y después ensaya, a ver, proba qué palabra podría representar o reflejar lo que dice el párrafo completo. Y si ves que hay una coincidencia bastante clara, entonces esa era la palabra clave o al menos una de ellas. Y después, lo que es útil para el repaso, marcala con algún recurso visual, resaltala con algún color, enmarcala en una elipse, en un círculo, subrayala. Si estás tipeándola o si estás en un texto digital, bueno, podés también resaltarla o podés ponerla en negrita. Si después vas a imprimirla, por ejemplo, que ustedes me contaron que algunos después imprimen los contenidos para estudiarlos en papel, fantástico. Bueno, en esos casos podrías pasar a negrita las palabras clave. Bien, estos son algunos de los pasos, ¿cierto? Pero hay algunas pistas más. ¿Cómo encontrar la palabra clave o las palabras clave? Bueno, atención, generalmente van a ser sustantivos. Pueden ser verbos y en menor medida adjetivos. Bueno, de hecho, en un ejemplo ahí hace un ratito vimos que había un par de adjetivos que tenían un peso relativo interesante dentro, dentro del párrafo. Vamos a avisarle a mí que esto sigue a pesar de estar solo. Bien, bueno, entonces decíamos, van acá todos estos pasos y decíamos que generalmente van a ser sustantivos y verbos principalmente, y en menor medida adjetivos. Sería rarísimo, no va a ocurrir que sea un adverbio, mucho menos una preposición, eh, un artículo desde ya que no, un pronombre, no, no, este, bueno, en estos casos, sustantivos, verbos y en menor medida adjetivos, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Y bueno, naturalmente que ustedes saben que me gusta usar imágenes en las diapositivas. En este simplemente está así porque necesito trabajar el texto y por eso salgo del modo presentación para poder marcar alguna palabra clave. Bueno, este es un texto que lo encontré por ahí dando vueltas en las aulas virtuales de otras materias. em, y que es una definición que te podés encontrar en formación ética en algún momento. A lo mejor ya lo viste o lo estás por ver a este concepto de gobierno. Bueno, lo leemos rápido, lo vemos juntos, a ver de qué se trata. Mira, acá tenés como un parrafito mm, mediano, tirando largo, y vamos a tratar de ver dónde está la palabra clave.
Dice, la palabra gobierno es un sustantivo masculino cuya etimología debemos buscarla en la lengua griega. Procede de kibernein, ¿sí? Está escrito con la grafía griega y con la nuestra para comprenderla. Procede de kibernein en el sentido de conducir una nave y por extensión dirigir. Y de ahí queda gobernar. Pasó al latín como gubernare y de allí la tomó nuestro idioma refiriéndose a ejercer el control y la dirección sobre algo. ¿Qué te parece? Bueno, hay como yo a primera vista, ¿sí? Me inclinaría como palabra clave. Dijimos que son sustantivos o verbos. A mí me gusta esta de dirigir. Es decir, ¿qué hace vos después? Como decíamos hace un ratito, bueno, se clavó un poquito, ahí va a volver. Bueno, como decíamos, nos hacemos la pregunta, ¿qué me quiere decir este texto? ¿Qué hace el gobierno? Y bueno, básicamente, de acuerdo a estos 8 renglones más o menos, la palabra que a mí me queda como fuerte es dirigir, ¿no? Eso es lo que hacen los gobiernos en todas partes, dirigir. Y si me decís, bueno, pero me pinta más el sustantivo, ¿mm? Bueno, está la palabra dirección. Y en particular, digamos, si me decís tenés que quedarte con una, voy por dirigir. Pero me gusta también conducir. Y si queremos ir un poco más allá, podemos hablar de ejercer el control. Pero no más. Basta. Dejamos ahí. Toda la cuestión de dónde procede la palabra, que eso es la etimología, el origen, cómo derivó de una lengua a otra, bueno, es dato, sí, súper interesante, obvio, pero eso cuando nosotros resumamos, sinteticemos, recordemos que son datos accesorios, complementarios. Están buenísimos, son súper pintorescos y demás, pero si yo tengo que ir a las ideas principales o a las palabras clave, no pongo esa información. A mí, si me decís, elegí una, dirigir. ¿Qué hace el gobierno? Dirigir. Ahí está la palabra clave. Y bueno, puedo tomar el sustantivo que deriva de ese verbo, ¿no? Que está en la familia de palabras de ese verbo, y bueno, puedo poner dirección. Pero bueno, si quiero agregar algo, puedo poner conducir, porque eso es lo que hacen los gobiernos. Dirigir, conducir, están ahí, no son exactamente lo mismo, pero casi. Así que podrías tomar una de las dos o las dos. Y ejercer el control es, bueno, es un concepto un poquito distinto, por eso lo agrego, pero podría no estar. Yo, en cualquier caso, con solo marcar dirigir, creo que habría encontrado la tenés palabra 8 clave renglones de, ahí. y hay una palabrita o unas poquitas que te dicen prácticamente todo, o que te dan el sentido general de todo este concepto. Bueno, este ejercicio lo vamos a hacer este es un ejemplo, y vamos a hacer otro tipo de ejercicios en clase con otros textos en los que podamos identificar las palabras clave y también ponerle títulos a los párrafos, que eso será el material del próximo video. Nos vemos por allí, ¿sí? Con el también se llama notación marginal ese ejercicio, así que en el próximo